Bueno, empezamos entonces. Buenos días a todos, buenas tardes para algunos que estén en otras partes de América Latina. Espero que me estén escuchando bien. Cualquier consulta o cualquier problema que escuchen en el audio, por favor nos escriben en el chat y nos avisan para tratar de solucionarlo. Muchas gracias a todos por estar en este, que es nuestro cuarto webinar del ciclo de webinars que estamos organizando en todos los países de América Latina de Alliance for Integrity. Cada mes hacemos un webinar distinto y en general nuestros webinars buscan ser un complemento del programa de capacitación que tenemos, que se llama De Empresas para Empresas. Para aquellos que no conozcan Alliance for Integrity, voy a presentarlo muy cortito y después ya los dejo con los expertos. Alliance for Integrity es una iniciativa global que fue iniciada en Alemania y que busca mejorar la transparencia en el sector privado, ¿no? Para mejorar la transparencia del sector privado trabajamos en diferentes ejes. Un eje que es el diálogo público-privado, obviamente la cooperación con el sector público es clave. Por otro, digamos, la concientización o empezar a poner el tema sobre la mesa. Y un tercero que es la capacitación y la creación de capacidades. Este programa de webinars tiene que ver con ese tercer eje y lo estamos haciendo para América Latina, tanto en español como también un ciclo de webinar en portugués. Veo que hay algunos colegas de Brasil, así que también ellos pueden estar participando del ciclo de webinar en portugués. No les quiero robar más tiempo, así que voy a presentar directamente a nuestros dos oradores que tenemos hoy. Este es un webinar de lujo que vamos a hablar un poco de los riesgos de nuestra cadena de valor. Para eso vamos a tener como oradores a dos de nuestros partners más importantes que tenemos en Colombia, que es por un lado Wilson Martínez, que es un experto en riesgos de UNODC, el Programa de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen. Y por otro lado, Daniela Patiño, que es coordinadora de Relaciones Institucionales, Lucha contra la Corrupción, Estándares Laborales y Reportes del Pacto Global de Naciones Unidas. Cualquier consulta que tengan, como dije, pueden hacer preguntas durante todo el webinar a través del chat y cualquier comentario que no lleguemos a responder lo vamos a también responder, si no, más tarde por mail. Así que muchas gracias y los dejo con los participantes. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, extender mi gratitud al Pacto Global y Alliance for Integrity por la invitación que me hacen el día de hoy a este webinar. El tema sobre el cual me han invitado a hablar el día de hoy es cómo gestionar los riesgos de corrupción en terceros. Básicamente, la presentación que voy a hacer a continuación corresponde a una versión un poco más reducida de el programa de capacitación que viene haciendo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito junto con Pacto Global y con la Secretaría de Transparencia de Colombia, para poder sensibilizar y capacitar a los empresarios colombianos sobre la necesidad de adoptar programas de cumplimiento anticorrupción, programas de ética empresarial o programas de integridad corporativa al interior de las compañías. Básicamente en Colombia, como en otros países de la región, sobre todo aquellos que tienen algún interés en poder obtener su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, han venido apareciendo normatividades que obligan a las compañías a adoptar estos sistemas de gestión de riesgo de corrupción y que le apuntan fundamentalmente a mitigar la probabilidad de incurrir en conductas de soborno activo transnacional y de corrupción privada y corrupción pública de orden nacional. Básicamente la regulación que se ha adoptado en la mayoría de los países, pues es la regulación que trata de ajustarse a los principales estándares, recomendaciones y mejores prácticas internacionales en materia de lucha contra la corrupción, particularmente de prevención contra la corrupción. Concretamente, en países como México, como Colombia, como Perú, como Chile, la regulación que está actualmente vigente es una regulación que trata de combatir la corrupción
desde el punto de vista de la represión penal, pero también desde el punto de la prevención, exigiéndole a las empresas que adopten sistemas de gestión de riesgo de corrupción, que son fundamentalmente modelos de cumplimiento anticorrupción con enfoque de riesgo. Y a esos propósitos fundamentalmente se implementan modelos que tienden a seguir las guías, los manuales, las cartillas, diseñados por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Cámara de Comercio Internacional, Transparencia Internacional, el Banco Mundial, y obviamente otros organismos que se han encargado de desarrollar algunas literatura orientada a cómo diseñar e implementar este tipo de modelos. Lo que voy a hacer a continuación es tratar de presentar de manera muy sintética y resumida esa literatura internacional en materia de diseño e implementación de este tipo de modelos, como, digamos, un punto de partida para poder entrar en toda la dinámica de lo que supone la gestión del riesgo de la corrupción. Entonces, el punto de partida es qué es el riesgo de corrupción, que es fundamentalmente el objeto del sistema, qué es lo que pretendemos de gestionar. El gran problema es que normalmente las compañías tienden a percibir la corrupción como un fenómeno únicamente ligado a su relacionamiento con el Estado. Y esto pues es una visión reducida de lo que constituye el fenómeno de la corrupción. La corrupción es un fenómeno mucho más amplio que conlleva necesariamente la necesidad de entender el fenómeno tanto desde la perspectiva del relacionamiento público como la perspectiva del relacionamiento privado. Y esto supone que hay diferentes tipos de corrupción a la que debemos de alguna manera hacer frente. Por un lado tenemos la corrupción pública, que surge precisamente de la posibilidad de incurrir en prácticas que afectan gravemente el relacionamiento con la administración pública. Y por el otro lado tenemos lo que se llama la corrupción privada, que son aquellas prácticas que violan normas éticas, normas de integridad, normas de transparencia corporativa, en el relacionamiento, bien sea con los colaboradores de la compañía, con los accionistas, con los administradores de la compañía, o a nivel externo con los competidores y con los aliados estratégicos. Entonces, cuando se habla del riesgo de corrupción, es el riesgo precisamente de que la empresa se vea relacionada directa o indirectamente, ya sea por un acto propio o por un acto de un tercero vinculado a ella, con actos de corrupción tanto pública como privada. Y cuando hablamos de corrupción privada, hablamos tanto de la corrupción interna como de la corrupción externa de la compañía, a causa precisamente de acciones o omisiones de la propia organización. Y esto pues obviamente puede ser propiciado por conductas o comportamientos de los representantes, los directores, los administradores, funcionarios, empleados o contratistas de cualquier nivel. Esto nos lleva pues precisamente a entender que el riesgo de corrupción tiene por lo menos 5 grandes perspectivas. Normalmente yo suelo mencionar que el riesgo de corrupción es como un pentágono al que uno le puede girar y verle diferentes caras, pero que en esencia es el mismo. Por un lado, tenemos el llamado riesgo material, que es el riesgo de que la compañía se vea relacionada directamente con un acto de corrupción. Y esto puede darse, digamos, de 3 formas. Uno, cuando la corrupción proviene desde la empresa, porque cuando hablamos de la corrupción desde la empresa. Cuando la corrupción ocurre fuera de la empresa, pero la empresa es utilizada como medio o instrumento para cometer el acto de corrupción. Y finalmente la corrupción contra la empresa, que tiene lugar precisamente cuando la corrupción es cometida por un tercero y la compañía sufre un perjuicio, un daño, un detrimento como consecuencia del acto de corrupción. En el primer escenario, pues tenemos efectivamente aquellos actos de corrupción que son cometidos debido a decisiones del gobierno corporativo de la compañía, que pueden ser por acción o por omisión.
ya sea directamente porque el gobierno corporativo ha tomado una decisión que se traduce en un acto de corrupción, por ejemplo, sobornar a un servidor público, por ejemplo, hacer una colusión con los competidores para generar prácticas anticompetitivas, o se colude para poder cometer actos de espionaje industrial contra otros competidores y generar monopolios, oligopolios, etc. La decisión sale del gobierno corporativo, estamos en un caso de corrupción desde la organización. También puede darse por defectos en la organización, es decir, porque la compañía no ha adoptado los mecanismos de control, los mecanismos de mitigación y de prevención de la corrupción a los que estaría obligado por ley a adoptar. El otro es la corrupción a través de la compañía. Se presenta cuando la compañía no ha sido la causante, la generadora, la originadora del acto de corrupción, pero su estructura organizacional, su infraestructura, es utilizada para la comisión del acto de corrupción. Eso es lo que normalmente le pasa, por ejemplo, a las entidades del sector financiero, a las entidades del sector bursátil, que en algún punto son utilizadas, por ejemplo, para la canalización de pago de sobornos. Ellos pues efectivamente no hacen parte del acto de corrupción, no lo han generado, no lo han originado, pero los servicios que prestan, sus productos y su infraestructura es utilizada para poder canalizar el pago de la corrupción en ese caso. Y por último tenemos la corrupción contra la organización, que se presenta precisamente cuando son terceros los que producen el acto de corrupción y la compañía se ve afectada. Por ejemplo, cuando la compañía ha hecho fuertes inversiones en la adquisición de pliegos de condiciones, cuando ha generado los estudios para poder producir una oferta, cuando ha presentado una oferta y ha contratado el recurso humano y hace un esfuerzo para poder presentar una oferta en un proceso de contratación pública, y el proceso está amañado de tal manera que la empresa pierde su esfuerzo, pierde sus recursos, porque el contrato es adjudicado a una persona que no merece el contrato o que no tiene las capacidades que debería tener la persona seleccionada para poder presentar el contrato. Ese riesgo material, muchas oportunidades, es consecuencia, como lo decía, de fallas en los controles y fallas en los procedimientos. Y eso es lo que se denomina precisamente como el riesgo operacional, la posibilidad de que la compañía incurra en un acto de corrupción por fallas en los procedimientos de control y mitigación del riesgo. Y aquí podemos hablar básicamente de dos tipos de fallas, las fallas humanas y las fallas técnicas o tecnológicas, dependiendo del tipo de control. Cuando el control es manual, pues obviamente hablamos de fallas humanas. Cuando el control es automatizado, hablamos de fallas técnicas o tecnológicas. El riesgo operacional es directamente proporcional es inversamente proporcional al grado de automatización que tengan los controles. Cuanto más automatizados sean los controles, pues mucho menos riesgo o probabilidad de que haya una falla operativa. Cuando los controles son más manuales, pues hay mucha mayor falla. En el caso de los controles manuales, pues obviamente tenemos dos tipos de probabilidades, las fallas humanas voluntarias y las fallas humanas involuntarias. Las fallas humanas voluntarias, pues obviamente es cuando el funcionario decide realmente omitir el control que existe y lo hace con la clara intención de incurrir en un acto de corrupción. Y la falla humana involuntaria, pues se debe a la negligencia, a la imprudencia, al descuido del funcionario. En este caso, pues propiamente no hablamos de una corrupción dentro de la compañía, hablamos más de negligencia, de un error organizacional, laboral, porque la persona no tenía la capacidad, el conocimiento, la experiencia o simplemente no tenía la disposición para la aplicación del control. Y la corrupción se presenta en el primer caso, cuando hablamos de una falla humana voluntaria en la aplicación de un control con el propósito específico de cometer el acto de corrupción. Ya sea una falla humana, una falla técnica, el riesgo operacional finalmente puede traducirse en un riesgo legal, que es la probabilidad de que la compañía se pueda ver afectada por la apertura de investigaciones de tipo administrativo o de tipo judicial, y ellas pueden conducir a la imposición de sanciones de diferente orden. Eso dependerá de la legislación de cada país. Hay países donde las compañías no responden penalmente, la responsabilidad penal está dirigida únicamente a las personas naturales. En ese caso, las organizaciones tendrán un riesgo legal frente a una eventual investigación o sanción administrativa únicamente, pero en aquellas legislaciones en las cuales sí hay responsabilidad penal para las personas jurídicas, pues puede darse la posibilidad de que la compañía pueda ser investigada y sancionada penalmente. Aquí la responsabilidad y el riesgo legal no es solamente para la organización, sino también para los miembros del gobierno corporativo, para los directores, administradores y representantes,
quienes pueden incurrir por acción o por omisión en este tipo de investigaciones y sanciones. Cualquiera sea el escenario, el riesgo legal normalmente se traduce en un riesgo reputacional, precisamente porque hoy en día existe dentro de la industria una enorme capacidad de acceder a información, no solamente de listas de control, listas restrictivas, que ofrecen información sobre las investigaciones de tipo administrativo y de tipo penal que están abiertas contra las empresas, sino también porque existe la posibilidad de acceder a información en fuentes abiertas como redes sociales, medios de comunicación, boletines, donde cualquier mención de la compañía o de alguno de sus directivos representativos podría generar alertas en sus competidores, en sus proveedores, en sus clientes, y eso pues genera un efecto reputacional importante para las organizaciones, lo que al final termina traduciéndose en riesgos económicos asociados en primer lugar a todos los costos y gastos que supone para la compañía la mitigación del impacto jurídico que pueda tener el riesgo, como por ejemplo la contratación de abogados, investigadores, auditorías especializadas, etcétera, pero también por los efectos económicos indirectos, como por ejemplo la pérdida de clientes, la pérdida de proveedores, la dificultad para hacer inversiones, la dificultad para acceder al crédito, el elevado costo de transacción cuando es necesario mover el capital para hacer, por ejemplo, transferencias o giros internacionales, etcétera. Entonces, todas estas consecuencias, como les digo, pues hacen parte de lo que se denomina el denominado riesgo de corrupción, que es lo que de alguna manera pretende mitigarse o evitarse en este caso. Ahora, pueden mitigar o cómo se gestiona ese riesgo. Gestiona el riesgo de corrupción supone fundamentalmente tres actividades básicas: identificar, medir y mitigar el riesgo. Identificar apunta fundamentalmente a poder conocer los eventos de riesgo a los que está expuesta la organización en temas de corrupción. La medición apunta a conocer qué tan grande es el evento, es cada uno de esos eventos de riesgo en términos de la probabilidad y el impacto ante la organización. Y la mitigación apunta a la definición de controles para poder reducir la probabilidad o el impacto de ocurrencia de esos eventos de riesgo. Esto nos lleva a entender que hay por lo menos tres tipos de medidas del riesgo. El llamado riesgo inherente, que es el nivel de riesgo de corrupción al que está expuesta la organización, dado su objeto social, dadas las actividades propias del giro ordinario de sus negocios, dadas las actividades y negocios y contratos que suele desarrollar precisamente para poder cumplir su objeto social. Normalmente cuando las organizaciones comienzan a hacer la evaluación de riesgo, lo que hacen es identificar cada uno de los eventos de riesgo a los que están expuestos. Al medir esos eventos de riesgo en términos de probabilidad de impacto, eso les da una medida de lo que se denomina el riesgo inherente. A continuación, las compañías pues deben hacer una definición de controles para poder reducir la probabilidad y el impacto de esos eventos de riesgo. Cuando se han definido los controles, es necesario hacer una segunda medición para poder identificar qué tanto se ha disminuido la probabilidad o el impacto de los eventos de riesgo identificados. Esa segunda medición nos da una medida de lo que es el riesgo residual de la compañía, es decir, el riesgo al que está expuesta la compañía considerando los controles existentes o los controles que se han impuesto para poder mitigar el riesgo. Ahora, la mitigación del riesgo supone necesariamente considerar dos cosas: la eficacia y la eficiencia. Podemos decir que un sistema de gestión de riesgo de corrupción es eficaz cuando cumple los objetivos que se han planteado. Y en la medida de la eficacia consiste fundamentalmente en llevar el nivel de riesgo inherente a un nivel de riesgo residual que sea igual o inferior al riesgo permitido. ¿Qué es el riesgo permitido? El riesgo permitido es el nivel de riesgo al que es posible que la compañía asuma dentro de los límites legales que establece la legislación aplicable. Valga decir, no es viable, el ideal de cualquier gestor del riesgo es llevar el riesgo inherente a un riesgo residual de cero. Pero el riesgo residual cero es una utopía. En realidad, el riesgo residual nunca va a ser cero. Por más dinero que la compañía invierta en su sistema de gestión de riesgo, siempre va a haber un nivel de exposición de riesgo. Ese riesgo residual que queda, pues debe ser considerado dentro de ciertos límites.
En el estándar internacional, las recomendaciones internacionales le sugieren a los países adoptar modelos de autorregulación regulada. ¿Eso qué significa? Son modelos en los cuales el Estado define un estándar mínimo que deben cumplir los sistemas de gestión de riesgo de corrupción y las compañías deben diseñar los modelos de gestión de riesgo que más se ajusten a sus características, en esa medida son autorregulados, pero cumpliendo el estándar mínimo que les fija el gobierno nacional. Valga decir, el Estado parte del supuesto de que definir un modelo único estándar de gestión de riesgo para todas las compañías no es viable, porque evidentemente lo que le funciona a una compañía no le funciona a la otra, y adicionalmente el costo que supondría la implementación de un modelo estándar, pues generaría condiciones que distorsionarían la competencia, la libre competencia y la libre formación de precios en el mercado. Por esa razón, lo más viable es que el gobierno le dé la libertad a los empresarios de diseñar el modelo de gestión de riesgo de corrupción que más se ajusta a sus características, ya que cada empresario es el que conoce cuál es su objeto, cuáles son sus clientes, cuáles son sus productos, cuáles son sus canales de distribución, cuáles son sus cadenas de abastecimiento. Él puede diseñar el modelo que más se ajusta a sus características. Pero para garantizar que esos programas de cumplimiento, que esos sistemas de gestión tengan un estándar mínimo de calidad, el gobierno le fija un conjunto de mecanismos, procedimientos y reglas básicas de control que todo empresario debe respetar. En esa medida, dependiendo de la legislación vigente, el riesgo permitido será el riesgo que queda después de que el empresario diseña un sistema de gestión de riesgo de corrupción que satisface el estándar mínimo de debida diligencia que le exige la legislación aplicable. Decimos entonces que un sistema de gestión de riesgo de corrupción es eficaz cuando el riesgo inherente se lleva a niveles de riesgo residual que sean iguales o inferiores al nivel de riesgo permitido. Y eso genera una consecuencia jurídica importante, porque si el empresario está obrando dentro del nivel de riesgo permitido y se suscita el acto de corrupción, él tiene argumentos jurídicos para poder ejercer una defensa apropiada dentro de esas investigaciones administrativas o penales. Por el contrario, si el evento de corrupción se presenta estando por encima del riesgo permitido, pues su exposición a sanciones de tipo administrativo y penal es mucho más alta. Ahora, eso nos habla de la eficacia del modelo, pero no nos dice nada de la eficiencia del modelo. Es decir, qué tan costo eficiente es el sistema de gestión de riesgo de corrupción. ¿Cuántos recursos debemos introducir en el sistema para que éste funcione adecuadamente? Normalmente a los reguladores no les interesa la eficiencia, a los reguladores les interesa la eficacia. A quien le interesa la eficiencia es al gobierno corporativo, precisamente porque la gestión del riesgo de corrupción normalmente no hace parte del core business de la compañía. El gobierno corporativo siempre procura invertir los recursos en hacer eficiente el sistema de producción de la compañía o lo que hace el core de la empresa. Y como esto está por fuera, siempre es visto como un gasto. Por eso es que los gestores de riesgo de corrupción siempre trabajan en entornos de mucha escasez de recursos. Y por eso es que es importante la consideración de la eficiencia en este modelo. Para ello, pues es necesario tener en cuenta, digamos, los 5 grandes pilares de la gestión del riesgo. El primero es el conocimiento del riesgo, que supone fundamentalmente una adecuada identificación y una adecuada medición. Y esto se materializa fundamentalmente en la construcción técnica y metodológicamente apropiada de un mapa de riesgo de corrupción para la compañía. Luego, la definición de los controles apropiados. Y aquí pues habrá que tener en cuenta la diversa posibilidad que tenemos de implementar controles. Podemos hablar de controles automáticos, de controles manuales, de controles previos, de controles posteriores, y todo dependerá del mapa de riesgo que hayamos definido. Uno puede tratar de ganar eficiencias poniendo controles, por ejemplo, controles manuales, en los eventos de riesgo más bajo o controles posteriores en los eventos de riesgo más bajo, pero en los eventos de riesgo más altos uno debería tratar de apuntarle a controles más automatizados y a controles mucho más previos a la operación. Pero por supuesto esto tiene unos impactos en la operación que es necesario tener en cuenta en cada caso. Ya volveremos sobre eso más adelante. Luego, el monitoreo y el control del riesgo, que son aquellos procedimientos y mecanismos que se utilizan para poder hacer seguimiento a las operaciones altamente riesgosas de la compañía. Y eso depende pues básicamente del conocimiento del riesgo que tenga la compañía. Y esto es normalmente algo que se le atribuye al área de cumplimiento o al gestor de riesgo,
la persona que debe estar haciendo un acompañamiento permanente a aquellas operaciones de alto riesgo, básicamente para lograr un efecto detectivo y preventivo mucho más eficaz a la hora de controlar el riesgo. Luego, la supervisión y la auditoría. La supervisión y la auditoría no recaen sobre el riesgo, sino sobre los controles. Y aquí supone la colaboración del área de auditoría de la compañía, que a la hora de hacer su plan de auditoría tenga en consideración los procesos altamente riesgosos y por supuesto que se audite la aplicación de los controles y los procedimientos definidos para mitigar el riesgo de corrupción. Y en el centro de toda esta historia, la gestión documental. La gestión documental es fundamental porque no basta ejecutar una debida diligencia, es absolutamente esencial la capacidad que tiene la compañía de documentar esa debida diligencia. Y documentar esa debida diligencia supone nada diferente que la preconstitución de todas las pruebas de la debida diligencia, los documentos que logran demostrar que la compañía ha aplicado los controles que su sistema de gestión de riesgo establece para poder demostrarle ante las autoridades en eventual evento de corrupción que la compañía ha obrado con integridad y con transparencia y ha hecho todo lo posible desde el punto de vista jurídico y material para evitar el acto de corrupción. Ahora, ¿cómo se identifica el riesgo de corrupción? Pues los estándares internacionales en esta materia, pues siempre supone o recomiendan que se haga una evaluación de riesgo por procesos. Yo personalmente, por la experiencia que tengo en el tema, recomiendo que no solo se haga una evaluación de riesgo por procesos, sino una evaluación de riesgo por cargos que pueda hacerse de manera simultánea. Para eso, pues es necesario tener en consideración dos cosas. La primera cosa muy importante que tener en cuenta es que no siempre el modelo de evaluación de riesgo por procesos es exitoso cuando la evaluación de riesgos la hace el líder o el dueño del proceso, porque normalmente el líder, el dueño del proceso, conoce su proceso, pero no tiene suficiente conocimiento y experiencia sobre el fenómeno de la corrupción. Eso lo lleva a que no siempre tenga el conocimiento y la capacidad para poder identificar todos los eventos de riesgo de corrupción que se pueden dar en su procedimiento y adicionalmente no tiene la capacidad de detectar si todos los eventos de riesgo que he identificado son realmente riesgos de corrupción o hay riesgos de gestión, riesgos operativos de otra naturaleza. Aparte de eso, es importante considerar que cuando la evaluación del riesgo nace únicamente el líder del proceso, pues siempre hay un sesgo derivado de la estigmatización del proceso. Los líderes en algunas oportunidades incurren en el negacionismo, es decir, negar que ciertos eventos de riesgo de corrupción pueden darse en su proceso. Y en otras oportunidades, aun cuando reconocen que el evento de riesgo de corrupción se puede dar, tienden a minimizar la probabilidad y el impacto de esos eventos de riesgo. Y ello se debe precisamente a que el riesgo de corrupción, a diferencia de otros eventos de riesgo como el operativo, el del riesgo de crédito o el riesgo financiero, el riesgo de corrupción es un riesgo estigmatizante tanto para el proceso como para el líder del proceso. Entonces, de cara a esa situación, yo hago dos grandes recomendaciones. La primera recomendación es que el proceso de identificación de los riesgos sea a partir de una evaluación de riesgos por procesos, pero acompañada de una persona independiente que esté al lado del líder del proceso y que normalmente sea una persona que tenga un conocimiento mucho más profundo del fenómeno de la corrupción. La idea es que el procedimiento de evaluación sea un proceso mixto en el que converge el conocimiento del proceso, que es aportado por el líder del proceso, y adicionalmente el conocimiento del fenómeno de corrupción, que es aportado por un tercero independiente del proceso. Para poder orientar ese proceso de corrupción, de gestión de identificación del riesgo de corrupción, creo que es importante tener en cuenta algunas herramientas que pueden orientar eso. En primer lugar, el Código Penal, que es uno de los eventos, es uno de los instrumentos más importantes, poder conocer el Código Penal aplicable en cada país, cuáles son los delitos que podrían ser catalogados como delitos de corrupción, para poder hacer una lista de esos delitos y tenerlos como marco de referencia a la hora de hacer la evaluación. También los estudios de tipologías de corrupción. Está, por ejemplo, el estudio de tipologías de corrupción que hizo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, donde hay algunas tipologías identificadas. Y también tenemos el estudio de tipologías sobre el papel de los intermediarios en transacciones comerciales internacionales que elaboró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La idea es que a partir de estas herramientas se puede hacer un análisis comparativo entre las tipologías de corrupción o los tipos de corrupción que se han establecido y el proceso para la identificación de eventos de riesgo. Valga decir, lo que yo sugiero que haga es que, dependiendo del objeto de la compañía, de las actividades, de los productos de la compañía, se haga una preselección de los delitos de corrupción y de las tipologías de corrupción a los que está expuesta la compañía. Esta es una preselección a priori, ¿sí?, intuitiva, que debería ser liderada normalmente por el gestor de riesgos y la persona que está diseñando esa metodología. Esta preselección de tipos penales, de delitos de corrupción y de tipologías de corrupción deben analizarse comparativamente con el proceso o con los diferentes procesos de la compañía para, a partir de allí, identificar esos eventos de riesgo. La pregunta fundamental ha de ser: ¿de qué manera se me puede presentar este delito o esta tipología de corrupción en este proceso específico? Y el evento de riesgo debe ser descrito de una manera clara, de una manera completa, de una manera inequívoca, de tal manera que haya una narrativa que me explique de qué manera es que ese delito o esa tipología se me puede presentar en este proceso específico. Aquí es importante no confundir la causa del delito, la causa de la corrupción, con el evento de corrupción. Es decir, el evento de riesgo se refiere a aquella situación hipotética, aquella acción u omisión de alguno de mis funcionarios que podría dar lugar a que se me presente un acto de corrupción. Y no tiene que ver necesariamente con las causas. Las causas de la corrupción pueden estar referidas a amenazas o a vulnerabilidades de la compañía. Por ejemplo, la falta de controles. La falta de control no es un evento de riesgo. La falta de control es una de las causas del riesgo de corrupción. Entonces, identificar claramente el evento de riesgo y diferenciarlo de sus causas es fundamental. La descripción del evento de riesgo tiene que ser muy específica, muy clara y muy completa. Una vez ya hecho todo este análisis comparativo para cada uno de los procesos y he identificado no solamente cuáles son los eventos de riesgo por proceso, sino también los eventos de riesgo por cargo, entonces puedo entrar a hacer la primera parte del mapa de riesgos, que es tener identificados cuántos eventos de riesgo y qué eventos de riesgo tengo para cada proceso y cuántos eventos de riesgo y qué eventos de riesgo tengo para cada cargo. Ello me da una noción más o menos aproximada de cuáles son los procesos que al parecer en principio podrían ser los más riesgosos y cuáles serían los cargos que al parecer serían los más riesgosos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que el hecho de que un proceso tenga más eventos de riesgo que otro no significa que este sea más riesgoso. Lo mismo pasa con los cargos. El hecho de que un cargo tenga muchos eventos de riesgo no supone que sea más riesgoso que otro que tiene menos eventos de riesgo. Por eso es necesario entrar a la segunda parte, que es la medición del riesgo de corrupción. Para la medición del riesgo de corrupción es importante entender que las compañías hoy en día tienen modelos integrados de gestión de riesgos. Y como tienen modelos integrados de gestión de riesgos, seguramente ya tienen metodologías para medir el riesgo o medir otros tipos de riesgos. Tienen metodologías para medir riesgos económicos, para medir riesgos financieros, para medir riesgos reputacionales, riesgos laborales, riesgos medioambientales o incluso riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. La lógica es que deberíamos aplicar la misma metodología que utilizamos para medir los otros riesgos. El único punto importante es entender que haya una medición de los riesgos en términos de probabilidad de ocurrencia e impacto en caso de ocurrencia. Y para eso, pues cada compañía puede diseñar las propias escalas de medición de riesgo que considere. En el caso de la legislación colombiana, por ejemplo, se recomienda, la Secretaría de Transparencia colombiana recomienda las escalas de tipo cualitativo, como la que pueden ver ustedes en pantalla, donde se utiliza una escala de 6 niveles, donde está rara vez, improbable, posible, probable, casi impacto. Pues se utiliza una escala también de 3 niveles, donde se habla del impacto moderado, mayor o catastrófico, para tener al final un mapa de calor que permite, en función de la probabilidad y el impacto en un plano cartesiano, ubicar diferentes niveles de riesgo: el riesgo bajo, el riesgo moderado, el riesgo alto, el riesgo extremo. Ahora, es importante entender una cosa: las organizaciones pueden adoptar modelos de medición, escala de medición cuantitativas o cualitativas.
Esto no cambia en el sentido de que la medición sea más o menos objetiva, ¿sí? Usted puede tener una escala cualitativa y una escala cuantitativa, y eso no le hace ganar en términos de objetividad. Ahora, es importante entender que las cuantitativas tienen un beneficio adicional, es que si usted mide el riesgo, el nivel de riesgo en una escala, por ejemplo, de 0 a 1, que es normalmente la escala que utilizan los sistemas analíticos o los software, los programas que permiten hacer analítica en términos de probabilidad y estadística, pues más adelante, con un poquitico de más de trabajo y de sofisticación, se pueden encontrar modelos actuariales que podrían ayudar a tener una medición más precisa y poder identificar unos clústeres de riesgo mucho más exactos. Pero no porque esto sea mucho más objetivo, sino simplemente porque el valor cuantitativo de la escala permite un procesamiento de la data de una manera mucho más técnica con herramientas tecnológicas como los programas y los software de analítica y probabilidad que les menciono. Para mitigar o reducir la subjetividad en la evaluación, mi recomendación como consultor es la exigencia de que el evaluador justifique la evaluación. Es decir, no se trata solamente de que el que está haciendo la evaluación del evento de riesgo me diga si el riesgo es alto, bajo, moderado o extremo, sino que me justifique por qué. Y al de pedirle que me justifique por qué, lo obligo de alguna manera a que él elabore una argumentación para un auditorio imaginariamente ampliado, en la cual él va a tener que explicar argumentativamente el porqué de su decisión. Y eso lo obliga necesariamente a mitigar o a reducir el nivel de subjetividad en su evaluación y a buscar argumentos objetivos para poder darle sustento a la misma. Entonces, la forma de reducir la subjetividad es precisamente exigiendo una buena justificación. También otro mecanismo para poder reducir la subjetividad es apuntándole a una revisión de 4 ojos, de tal manera que el evaluador o la evaluación que se hace y la justificación de la calificación de riesgo sea revisado por un tercero independiente que con una visión distinta, independiente, más fresca, pueda evaluar si la justificación que se dio es razonable, es una justificación convincente o si es una justificación floja que realmente amerita un trabajo adicional de revisión de esa calificación. Cuando usted ya ha hecho la calificación en términos de probabilidad de impacto, entonces puede hacer su mapa de riesgo y puede identificar cuáles son los procesos más riesgosos y cuáles son los cargos más riesgosos. Aquí fundamentalmente uno puede de alguna manera definir que el riesgo será el producto de un promedio simple de los eventos de riesgos asociados a un proceso o un promedio ponderado si usted le quiere dar a ciertos eventos de riesgo mayor peso que a otros. Pero lo fundamental es que usted pueda coger cada uno de los procesos y cada uno de los cargos que evaluó, considerar los eventos de riesgo identificados para cada uno de ellos en función de un promedio simple, un promedio de riesgo de cada uno de los procesos y de cada uno de los cargos. Y allí puede usted tener un mapa mucho más acotado de los eventos de riesgo, de los procesos y de los cargos en términos de niveles de riesgo. Ahora, lo siguiente es el control de mitigación de riesgos de corrupción. Y para poder hacer esto, pues tenemos que ver los eventos de riesgo y el impacto, y debe haber además una herramienta de supervisión y auditoría sobre los controles definidos. Entonces, el mecanismo de supervisión y auditoría recae sobre el control y el control recae sobre el evento de riesgo. Con esa secuencia lógica, pues se puede identificar. Ahora, el punto es que efectivamente yo tengo que tratar de identificar cuál es el evento de riesgo que más conviene a cada uno de los eventos de riesgo. Dependiendo de la calificación de riesgo definido para cada un evento, pues yo puedo establecer, poner un riesgo, un control mucho más estricto, más costoso, más preventivo. Si puedo poner un control, por ejemplo, previos, los controles detectivos son mucho más eficaces para gestionar el riesgo porque apuntan a reducir la probabilidad de que el evento ocurra. Pero evidentemente eso tiene un impacto en la operación. Si usted pone un control previo, por ejemplo, en el proceso de compras, eso hace el proceso de compras más lento y eso puede tener un impacto sobre la cadena de abastecimiento de la organización y eso puede generar un impacto negativo en la organización en general. Los controles posteriores no impactan la operación, los controles posteriores normalmente tienden a facilitar que la compañía siga su ciclo normal de operación,
sin verse diametralmente afectados. Pero son menos eficaces porque no son controles realmente efectivos, son controles más reactivos. Cuando usted detecta la situación, ya el evento ha ocurrido, y entonces usted en realidad no está gestionando el riesgo, sino que está gestionando el impacto. Como consecuencia de eso, pues evidentemente uno debería preferir los controles automáticos, pero como son tan costosos y tienen un impacto en la organización, pues uno debe tratar de reservar esos controles únicamente para los eventos de riesgo más altos. Para los eventos de riesgo más bajos, uno podría tratar de apuntarle a controles, por ejemplo, posteriores, que tienen menos impacto en el negocio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los controles automatizados y manuales. Los controles automatizados son más seguros, los controles manuales son menos seguros por el riesgo operativo, pero efectivamente los automáticos son mucho más costosos. Entonces yo debería tratar de buscar automatización para los controles para los riesgos más altos, y podría considerar controles manuales para los eventos de riesgo más bajos. ¿Qué tipo de controles puede implementarse para esto? Pues mire, básicamente tendría que ser diferentes tipos de políticas. Una política, por ejemplo, de transparencia contable, una política de regalos, viajes, naciones, viáticos, gastos de representación, pagos especiales, una política de solución de conflictos de interés, una política de nombramiento externo para personal directivo, una política de ejercicio simultáneo de cargos al interior de la empresa, una política de rendición de cuentas internas, externas, públicas y reservadas, una política de participación en política y financiación de campañas, una política de vinculación de ex servidores públicos a la organización, una política de vinculación de familiares dentro de la organización, una política de vinculación de familiares de autoridades públicas, especialmente cuando se tratan de familiares de supervisores, una declaración de inversiones para los miembros del gobierno corporativo en otras empresas, y por supuesto una política de sensibilización y capacitación de socios, administradores y empleados en temas de corrupción. La idea es que la organización pueda elaborar una política escrita donde defina cuál es su posición frente a cada uno de estos temas, y para gestionar los diferentes tipos de riesgo a los que está expuestos. Lo que sigue, pues efectivamente, es monitorear el riesgo, y esto nos lleva básicamente a entender que hay dos niveles. El nivel de macroprudencia. El nivel de macroprudencia supone fundamentalmente que la organización repita periódicamente el proceso de evaluación, es decir, la identificación y medición de riesgo, bajo el entendido de que las organizaciones son dinámicas, y que con las organizaciones son dinámicas, pues surgen nuevos productos, surgen nuevas cadenas de abastecimiento, surgen nuevos aliados comerciales, y todo eso suscita que los riesgos de corrupción identificados originalmente desaparezcan o aparezcan otros nuevos o se modifiquen en su estructura. Entonces es necesario hacer una evaluación de riesgo. También es posible para la identificación, también es necesario hacer una evaluación de riesgo para medir o validar que la medición de riesgo que se había hecho originalmente se mantiene. Saber si el riesgo de corrupción que tenía la organización subió, bajó, se mantiene igual, etc. Eso es el riesgo a nivel de macroprudencia. Y luego tenemos la microprudencia, que supone fundamentalmente que el gestor de riesgos haga un acompañamiento a las operaciones de riesgo altamente riesgosas. Precisamente porque él tiene un mapa de riesgo donde ha identificado los riesgos altos, sabe cuáles son los eventos de riesgo más grandes, los procesos más riesgosos y los cargos más riesgosos. Él sabe efectivamente qué tipo de operaciones, qué tipo de negocios son los más complicados para la compañía. Y a partir de ahí, lo que él puede hacer es definir mecanismos de acompañamiento para ese tipo de procesos, para garantizar pues, que la compañía en ese tipo de negocios y operaciones no vaya a verse incursa en temas o actos de corrupción. Esto es, por supuesto, simplemente una perspectiva amplia y general de lo que sería la gestión del riesgo de corrupción. Y por supuesto estoy a disposición para cualquier clase de duda o cualquier clase de inquietud que pueda surgir frente a mi presentación. Muchísimas gracias. Wilson, muchas gracias por acompañarnos. Ahora abrimos 10 minutos a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, nos lo puede pasar por el chat y con mucho gusto Wilson las estará respondiendo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
Tenemos ahí algunos comentarios, pero por ahora ninguna pregunta. Vamos a mandar la presentación y todo el contenido. Ahí tenemos una pregunta, Wilson. Dice, a ver, vamos a adelantar un poco esto para ver las preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué políticas existe? En mi caso, ¿qué políticas existen? Creo que es además de un código de ética que comprende varios temas. Y otra pregunta más que dice, no me quedó claro lo relacionado con la macroprudencia. Te dejo a vos, Wilson, para contestar. Bueno, mira, frente a lo primero, la macroprudencia. Lo que busca la macroprudencia es un conocimiento apropiado de los eventos de riesgo. Básicamente, las organizaciones hacen una medición, y esto se presenta con mucha frecuencia. Las compañías hacen un esfuerzo muy importante para hacer una evaluación, pero pasa mucho tiempo y no revisan su evaluación de riesgo y su mapa de riesgo para saber si está actualizado. Entonces, simplemente se quedan gestionando el riesgo a partir de un mapa y una evaluación realizada hace muchos años que ya perdió vigencia porque la compañía es dinámica y la compañía ahora tiene unos productos adicionales o los productos originales ya cambiaron o simplemente ha incursionado en otras jurisdicciones o ha sufrido reorganizaciones en algunas áreas o ha cambiado ciertos procedimientos, etc. Entonces, cuando hablamos de un monitoreo del riesgo a nivel de macroprudencia, significa hacer revisiones periódicas de la evaluación de riesgo y del mapa de riesgo ocurridos inicialmente. Eso a nivel de macroprudencia. A nivel de microprudencia es distinto. Ya no estamos hablando de los grandes hitos en temas de riesgo de corrupción, sino que estamos hablando fundamentalmente de las operaciones altamente riesgosas. Tener claramente identificados cuáles son esos negocios, esas actividades donde hay altas exposiciones a riesgo de corrupción, para que la compañía pueda hacer un seguimiento a través de un gestor de riesgo y hacer el acompañamiento a ese procedimiento. Un acompañamiento como observador, por supuesto, porque la idea es que el gestor de riesgos no se vaya a transformar en un coadministrador, sino básicamente como un observador que está allí como vigilante de que los controles y procedimientos diseñados se cumplan a perfección en esas operaciones altamente riesgosas. Lo otro tiene que ver con qué clase de controles deben implementarse. Pues eso dependerá del tipo de riesgo, evento de riesgo que se haya identificado. Por supuesto, uno puede poner, por ejemplo, la transparentización de ciertos procesos, la documentación de ciertos procesos. Normalmente lo que ocurre muchas veces al interior de las organizaciones es que no hay suficiente transparencia en ciertas actividades o en ciertos procesos, y entonces al momento de diseñar las políticas, pues uno tiene que identificar cuáles son esos controles que puede dentro de las políticas hacer operativos para poder cumplirlo. Eso dependerá necesariamente del evento de riesgo. Por ejemplo, cosas como garantizar la adecuada documentación y levantamiento de los procesos, algo tan básico como eso. Pues eso es muy importante en términos de gestión de riesgo de corrupción. Si usted no tiene adecuadamente levantados y documentados los procesos, significa que el dueño de ese proceso pues básicamente es el único que conoce cómo funciona el tema, y cuando se va a hacer una revisión o un control de determinada actividad, operación o negocio ocurrido en el marco de ese proceso, pues no hay suficiente transparencia y eso genera la dificultad para poder hacer un control apropiado del mismo. La documentación, por ejemplo, los gobiernos corporativos cuando tienen una junta directiva o un consejo de administración, normalmente lo que hacen es documentar las decisiones y eso consta en actas. Hay organizaciones que son muy juiciosas y transparentizan sus decisiones de gobierno corporativo y entonces se guardan, por ejemplo, registros audiovisuales o registros, grabaciones de las discusiones al interior del consejo de administración o de la junta directiva, y queda la decisión consignada en el acta. De tal manera que existe el documento audiovisual, el documento, la grabación, que permite contrastar si realmente lo que se discutió en el Consejo de Administración de la Junta Directiva coincide con lo que aparece en el acta. Eso efectivamente no tiene nada que ver con el hecho de que sean públicas, porque yo puedo tener un registro audiovisual, pero tenerlo bajo custodia, debidamente conservado y guardado para que haya una debida reserva de la información. Pero al quedar documentado,
tengo un documento referente que me permite de alguna manera hacer un control sobre el tipo de decisiones y quiénes participan y en qué sentido participan dentro de las decisiones en el gobierno corporativo. La automatización de los procesos. Por ejemplo, la automatización del proceso de pago a proveedores para evitar, por ejemplo, los pagos de facilitación. Incrementar los niveles de automatización también reduce ostensiblemente los riesgos de corrupción y contribuye eficazmente a la transparentización del proceso en gestión de clientes, gestión de proveedores, etc. La creación de comités o instancias de revisión a ciertas decisiones críticas. Cuando sabemos que hay una operación crítica con ciertos tipos de clientes, con ciertos tipos de proveedores, en ciertas jurisdicciones o en ciertos tipos de bienes y servicios, pues efectivamente tener instancias de control, pues como por ejemplo un segundo revisor, tener también un comité que pueda convalidar esas operaciones es muy eficiente. Y por último, para no extenderme, la sustitución de controles verticales por controles horizontales. En muchas organizaciones, pues evidentemente quien controla las decisiones en eventos de riesgo, pues es un superior jerárquico. Y eso pues en muchas oportunidades hace que el criterio de autoridad prevalezca y muchas veces el superior termina impartiendo instrucciones al subalterno sobre cómo debería decidir en primera instancia. Suprimir controles verticales por controles horizontales en los cuales la decisión, por ejemplo, de vinculación de determinado tipo de proveedor, debe ser convalidada no por un superior, sino por un colega del mismo nivel jerárquico o por varios colegas del mismo nivel jerárquico, contribuye también a ganar en democratización de las decisiones y del poder, diluye el poder dentro de la organización y eso contribuye a transparentizar las decisiones y hacer que haya más personas involucradas en el control de la operación. Son simplemente algunas de las cosas que se pueden hacer. Por supuesto, hay muchísimas otras herramientas que podrían aplicarse para controlar la corrupción dentro de una organización, pero pues he citado algunas. ¿Qué marco recomendarías? ¿COSO o COVID para diseñar? Es que eso depende de cada tipo de organización. Aquí dicen, ¿qué marco recomendaría? ¿COSO o COVID para diseñar un control interno fuerte? Insisto, eso depende del tipo de organización, porque no podemos pensar solamente en un modelo para un tipo de sectores. O sea, el riesgo de corrupción es un riesgo transversal a toda la economía y no es lo mismo el riesgo a que está expuesto una empresa del sector de servicios, del sector minero energético, del sector de hidrocarburos, del sector de comercio exterior, o una empresa dedicada al comercio mayorista, o una empresa dedicada a grandes superficies, o una empresa de tecnología. Eso depende por eso es que el modelo de autorregulación regulada cobra mucho sentido. Yo creo que es cada compañía, empresario, usted conoce cuál es su objeto, usted conoce su actividad, usted conoce cuáles son sus productos, sus clientes, sus proveedores. Pues usted busque el modelo que más se ajuste a sus características y que le permita ganar eficacia y eficiencia en la gestión del riesgo de corrupción. A ver, evidentemente, para una compañía es muy difícil tener un control sobre el riesgo de corrupción en el que puede incurrir una tercera parte que no controla, por ejemplo, un proveedor, un subcontratista, un cliente. Y aquí, pues, efectivamente, la capacidad, digamos, de mitigar la probabilidad de que ocurra el evento de riesgo está reducido porque no tiene control sobre lo que ocurre por fuera de la organización. Entonces, para esos propósitos, lo que creo que la organización debe hacer es tener una debida diligencia documentada mucho más fuerte. Yo no puedo evitar que esta persona haga un acto de corrupción. En la práctica no tengo control sobre lo que esta persona hace. Pero yo sí puedo, a través de diferentes tipos de instrumentos documentales y jurídicos, poder preconstituir una prueba de mi debida diligencia por si esta persona comete el acto de corrupción. Valga decir, si mi proveedor y mi subcontratista terminan incurriendo en un acto de corrupción, al final del día lo que yo necesito es demostrarle a las autoridades nacionales, las autoridades administrativas o penales, que ese tipo de comportamientos está por fuera de mis políticas, que ese tipo de comportamientos está prohibido en mi organización y que yo hago todo lo jurídico y humanamente posible para evitar que así sea. ¿Para eso qué necesito yo? Por ejemplo, cláusulas de salvaguarda en los contratos. Claro, él puede incumplir la cláusula de salvaguarda, pero la sola existencia de la cláusula de salvaguarda dentro del contrato me permite acreditar a la autoridad que esa no es mi forma común de proceder en este tipo de situaciones. Tener, por ejemplo,
dentro de la documentación, exigirle a ciertos tipos de contratista declaraciones públicas o que acrediten cumplimiento de políticas anticorrupción. Si usted está comercializando, tiene como vinculación con un proveedor, un cliente, que a su vez está obligado a tener sistemas de gestión de riesgo de corrupción, usted debería tener dentro de la carpeta de ese cliente o ese proveedor alguna prueba documental de que esa organización cumple con las normas en materia de gestión de riesgo de corrupción que le son exigibles. Por ejemplo, si es una empresa que está obligada a tener un sistema de gestión de riesgo de corrupción, yo podría exigirle una certificación de un revisor fiscal independiente que me certifique que él tiene un sistema de gestión de riesgo de corrupción que cumple con el estándar nacional exigible en la materia. En fin, el punto es demostrar de alguna manera que yo he obrado con debida diligencia y que cualquier acto de corrupción que cometa esa persona lo hace por fuera de las políticas, violando mi estándar de integridad y de ética. Se la ISO 37001 es una. Claro, por supuesto, la ISO 37001 es una herramienta muy importante para gestionar los riesgos de corrupción. Pero pues si usted revisa la ISO 37001, pues finalmente la ISO 37000 le apunta básicamente a aplicar lo que acabo de mencionar a lo largo de la presentación. La ISO 37000 básicamente recoge un estándar que ya está en muchos documentos internacionales como los que mencioné al comienzo de mi presentación y va en línea con todo este tema. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carolina, y pues gracias al resto de entidades aliadas de Alliance for Integrity en Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Los esperamos en nuestro próximo webinar.